cultura incel no es un asunto trivial, puede costar vidas. El pasado 22 de septiembre, el CCH Sur de la UNAM se vio sacudido por la violencia. Jesús Israel, un estudiante de 16 años, fue asesinado por su compañero, Ashton N., quien ingresó al plantel encapuchado y armado con un cuchillo. Durante el ataque, también resultó herido un trabajador de 65 años que intentó detenerlo. El agresor, identificado como Lex Ashton, de 19 años, no solo dejó una escena de violencia, sino también una serie de publicaciones en las redes sociales donde se describía como un joven atrapado en la soledad y el resentimiento en foros incels, conocidos por sus discursos extremistas. Este fenómeno tiene raíces en la soledad juvenil, la masculinidad rígida y la falta de acompañamiento emocional. Los incels, o célibes involuntarios, son comunidades en línea que radicalizan a hombres jóvenes frustrados por no lograr relaciones afectivas o sexuales. Lo que caracteriza a esta cultura así llamada es no solamente la identificación con yo quiero tener una pareja, soy un varón, me siento excluido. Las mujeres solo le hacen caso a los varones que son exitosos, que son de un cierto fenotipo, de ciertas características sociodemográficas y económicas, sino que además culpan a las mujeres y sobre todo las culpan de una manera, digamos, atribuyendo que son sus intereses biológicos, su carga, no identitaria, sino propiamente su constitución biológica, la que hace que las mujeres solo se fijen en gente que no son ellos y por tanto se sienten excluidos. En estos espacios se utiliza un lenguaje específico. Los chats son hombres atractivos y populares que representan el éxito masculino, mientras que los foids es un término despectivo para deshumanizar a las mujeres. Los incels culpan a los chats y a las foids por su frustración sexual y su falta de acceso al sexo que consideran merecer. Esta nueva identidad entonces adquiere ciertos tintes de revanchismo, de supremacismo, de cosificación de las mujeres. Es una forma de masculinidad bastante tóxica porque además se asocia con, insisto, la revancha y en términos de desquite violento de las mujeres en particular y de todas las personas que tienen pareja o que no son excluidos, que son parte de una cierta normalidad del colectivo. El ataque de Ashton y su publicación en redes reflejan un patrón de agresión similar al de los tiroteos escolares en Estados Unidos, donde muchos atacantes actúan motivados por discursos de odios en foros extremistas en línea, lo que la doctora Nadia González define como la manósfera. Bueno, la manósfera es un término que define toda esta misoginia y discursos de odio. Puede ser odio hacia la mujer o de odio hacia la gente en línea. La manósfera, una de las partes importantes es este movimiento que se llama incel. No es el primer acto violento del que se sabe, ¿no? El primero fue de los más importantes en Santa Bárbara en 2014, en donde hubo un tiroteo de un chico que pertenecía al grupo incel y mató aproximadamente a 10 mujeres, ¿no? En Estados Unidos, varios tiroteos han surgido de comunidades incel y sirven de referencia para nuevos agresores. En 2014, Elliot Roger mató a 7 personas en la Universidad de California tras publicar mensajes de odio en Facebook, y en 2018, Alec Minasain atropelló a 10 personas en Toronto siguiendo un patrón similar. En México, hay algunos antecedentes parecidos a los actos violentos que se viven en Estados Unidos. En 2017, un estudiante de secundaria en Monterrey disparó contra compañeros y una maestra, y se suicidó tras publicar su plan en Facebook. Mientras que en 2020, un adolescente en Torreón
asesinó a una profesora e hirió a otras 6 personas. Sin embargo, hasta el momento no había un caso directamente relacionado con los foros incel. Cuando esto surgió, los foros eran alternos, ¿no? No había una masificación de este pensamiento. Pero después de la pandemia, cuando los adolescentes y las infancias estuvieron aisladas del mundo y este sentimiento de soledad permeó en todos estos grupos de jóvenes y niños, pero más en jóvenes, parece que el incel, y le llaman incel 2, empezó a tener y a filtrarse en todas las redes sociales más importantes y ya no a ser grupos aislados o subalternos, sino empezó a predominar en las redes sociales, ¿no? Entonces, no es una cultura en el sentido tradicional, es una tribu urbana en todo caso, y no es cultura porque no hay transmisión. En general no se educa a alguien para ser incel, sino que alguien que tiene ciertas predisposiciones se acerca a estos grupos en redes sociales y bueno, termina con esas cámaras de eco adquiriendo esta identidad y esta manera de verse a sí mismo y a los demás, a las demás en este caso. Las secuelas de la pandemia están ahí y la atención terapéutica, psicológica, psiquiátrica, es un tema que no se trabaja, todavía sigue habiendo un gran tabú para ello, ¿no? Y los hombres nuevamente, con ese descuido que hay del autocuidado, por cada hombre que va a una sesión de terapia, en cualquiera de sus versiones, a lo mejor van 6 mujeres, ¿no? Entonces, y la salud mental es algo que se descuida prácticamente en todas las sociedades. El sentimiento de soledad, según la Organización Mundial de la Salud, en el estudio De la soledad a la conexión social, el camino a sociedades más saludables, constituye una crisis de salud mental agravada por la exposición digital constante. Al mismo tiempo, en México, los hombres cometen el 81.1% de los suicidios registrados en el país, según reportó el INEGI. Y otra cosa que también nos sorprendió es cómo ha crecido el índice de suicidio, ¿no? Y el suicidio es cometido en una mayor proporción en México por hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque los roles masculinos de la masculinidad es, pues sí, falta de control de regulación emocional, pero también de no poder decir las emociones, ¿no? Entonces viven en una gran soledad, ¿no? Y entonces claramente pues son un caldo de cultivo perfecto para estos foros, ¿no? Porque los roles de género de nuestra sociedad hacen que los hombres no puedan expresarse, ¿no? Y después, como que con humor y con lo que llaman cultura suave, vamos introduciendo en sus mentes los roles de género y el odio hacia las mujeres. Según la neurocientífica Nadia González, el aumento de problemas de salud mental está directamente ligado al consumo de medios digitales. En la UNAM, los casos de depresión entre jóvenes casi se duplicaron entre 2019 y 2025, de 11% a 25% en bachillerato y de 17% a 32% en licenciatura. La ansiedad también creció y los pensamientos suicidas aumentaron 70%, de 2.7% a 4%. La diferencia entre hombres y mujeres reveló que en el bachillerato, 7.9% de las mujeres reportaron pensamientos suicidas, frente a 1.8% de los hombres. En licenciatura, 6.2% contra 2.3%. En total, las mujeres registran tasas de ideación suicida hasta 4 veces mayores. No porque enfrenten más problemas de salud mental, sino porque los reportan más, mientras que muchos hombres aún los callan. Bueno, lo que se ha visto es que los adolescentes en general están sufriendo, o sea, a lo largo de la vida nuestro cerebro se desarrolla antes de nacer y hasta los 27,
ahí es polémica, pero en particular la adolescencia es un momento, le daríamos un periodo sensible para la sociabilización, ¿no? Influye mucho lo que pasa a tu alrededor. Entonces, las redes sociales, en ese momento de la vida, hace que los adolescentes sean más vulnerables a su contenido. Al igual que la gente que tiene problemas de salud mental, la gente que tiene acoso escolar, ¿no? Entonces, esa gente que se siente sola, que ya tiene un problema de salud mental, pues al ver este contenido, ¿no? Se engancha más fácil. Porque nos hemos enfocado mucho en los foros incel, pero hay una serie de cosas que son mucho más populares, que son muy, muy graves, ¿no? Yo pienso en algunos youtubers que dan mensajes terribles y que uno tiene que leer sus comentarios para ver que hay ira, sí, pero también una profunda soledad. Y que entonces ven de esos youtubers profundamente misóginos y machistas en alguien a quien ven a alguien con quien se puede dialogar o que los puede escuchar, ¿no? Cuando en realidad lo que está haciendo es utilizándolos. Y hoy con la soledad, ¿no? Como que este miedo que se ha amplificado, porque en México somos muy violentos y entonces a los papás les da miedo que sus hijos salgan y están encerrados en sus casas, pues eso genera soledad y eso los lleva a consumir muchos medios digitales. Pero uno va detectando y yo creo que hay muchos jóvenes que pasan mucho tiempo solos sin nadie alrededor, sin nadie que les diga, oye, ya es hora de cenar, o ya pasaste muchas horas, o mira, vamos a ir al teatro, o vamos a ir al parque, o hagamos otra cosa, ¿no? O sea, sí están solos y sí hay otras formas de estar, pero si ellos no tienen otras formas de vincularse también con su entorno familiar y social, va a ser complicado. Los jóvenes de la cultura incel enfrentan crisis existenciales. Les prometen privilegios por ser hombres, pero se les mide por el éxito económico y sexual. Cuando no cumplen, surge frustración y exclusión. Y en México, esas promesas no se están cumpliendo. El ingreso laboral real promedio para jóvenes de 18 a 29 años en México se sitúa alrededor de 7,900 pesos mensuales. Además, cada vez más jóvenes, especialmente de la generación Z, tienen menos actividad sexual o la retrasan. Según el análisis del Instituto de Estudios sobre la Familia, aproximadamente 10% de los hombres y 7% de las mujeres de entre 22 y 34 años aún son vírgenes. En los foros incels, algunos de los comentarios de hombres pidiendo consejos van desde sentirse preocupado por ser íntimo con una mujer, preguntas como ¿qué hago cuando di lo mejor de mí pero aún así no puedo tener una relación?, hasta comentarios de odio hacia las mujeres por quitarles derechos a los hombres. Y entonces nos empezamos a dar cuenta cómo la generación Z empieza a creer que el feminismo le ha quitado derechos. Y entonces ahora esta generación tiende a ser menos feminista, hablando de los hombres, o sea, la Z, que la X, ¿no? O que los millennials. Y entonces se empieza a haber una preocupación en el mundo, porque no es una cuestión de México, sino es una cuestión global. Muchos varones sienten que es natural tener acceso a las mujeres, que ellas deben, en todo caso, dar oportunidad a los varones que son de diferente tipo, simplemente por el hecho de ser varones. Los papás siempre estamos muy atentos de puede salir, no puede ir a una fiesta, si puede ir a una fiesta, puede caminar solo, no sé qué. Y nosotros creemos que están seguros en nuestra casa. Pero el problema es que los medios digitales hace mucho que dejaron de ser seguros. Y yo creo que es necesario esta palabra que llamamos alfabetizar digitalmente y
también han acuñado esto de podar el algoritmo, ¿no? Los algoritmos y las inteligencias artificiales, alguien las programa. Entonces tienen sesgos ideológicos. Y pues no sabemos quién los programen porque no son transparentes por las empresas. En la era digital, no solo consumimos contenido, somos guiados por algoritmos que deciden lo que vemos y cómo lo vemos. Un reciente estudio de la Universidad College London y la Universidad de Kent, titulado Safer Scrolling, revela cómo estas herramientas amplifican la misoginia entre adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, gracias a los algoritmos personalizados en TikTok, es posible que en apenas 5 días los videos con mensajes de odio hacia las mujeres pasen del 13 al 56%. Pero, ¿a quién le conviene que los algoritmos lleguen a los jóvenes? Y yo creo que a quién le conviene en un cierto sentido muy local, pues a las empresas que lo están monetizando, en un sentido global, digamos a los países que tienen control de estas redes sociales, a las grandes corporaciones. Esta radicalización mediática también explicaría por qué los hombres de la generación Z se identifican con posturas conservadoras que se amplifican en cámaras de eco a través de Internet. Según un estudio publicado en el Financial Times, entre veinteañeros y adolescentes, una nueva brecha ideológica se abre paso. Los chicos cada vez son más de derechas y las chicas cada vez más de izquierdas. Los datos lo corroboran. En Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, los varones son entre 20 y 30 puntos porcentuales más conservadores que ellas. No solamente es una ideología, una manera de pensar, sino también una necesidad emocional. O sea, es ahí donde estas personas encuentran validación, donde encuentran que son nuevamente apreciados, donde encuentran una explicación del mundo, pero también de por qué les pasa lo que les pasa a nivel individual. Muchos hombres atrapados en la cultura incel buscan una salida. Lo hacen desde el anonimato, a través de foros y redes sociales, donde pueden pedir ayuda sin miedo al juicio. En Reddit, el subforo Incel Exit se define así. Este sub es para gente que cayó en la comunidad incel, pero que quiere apoyo y ayuda para salir. Solo estamos aquí para ayudar a la gente a encontrar la manera de volver al buen camino. Allí, los jóvenes comparten su aislamiento, su ansiedad social y su baja autoestima, buscando sentirse mejor consigo mismos. Uno de los comentarios dice: pensando en contratar a una trabajadora sexual, pero no sé qué implica eso sobre mí. Así que soy virgen a los 32 años. Así que cuanto más viejo me hago, más problemático se va a volver ser virgen, personalmente. Así que digo a mí mismo que si sigo siendo virgen a los 33, voy a morder la bala y pagar por una trabajadora sexual. El problema es que mi ego no me dejaría superar el hecho de que soy tan poco atractivo que la única forma en que puedo tener intimidad física es si pago. Como que confirmaría cada diálogo interno negativo sobre mí mismo. ¿Así que debería contratar a una trabajadora sexual para que esto se acabe? ¿O no estoy en el estado mental adecuado para el trabajo sexual? Otro más comenta: he sido un misógino toda mi vida. Ha empeorado en los últimos años y quiero arreglarlo. Antes de la pubertad, era un desdén normal, quizás un poco más agresivo, pero nada demasiado importante. Luego, después de la pubertad, me rechazaron todas las chicas a las que le pedí salir, a pesar de hacer todo lo que sabía para hacerme más atractivo. Y eso solidificó mi forma de pensar. Odio los medios con personajes femeninos prominentes, aún más cuando eclipsan a los hombres. Me vuelve loco. Siempre que me entero de algún tipo de descubrimiento científico o académico que fue hecho por una mujer, eso también me enoja. Probablemente haya otras áreas en las que no estoy pensando, pero ya te haces una idea. Esto parece contradictorio, pero realmente quiero tener una familia algún día, con hijos biológicos y una esposa. Pero eso parece imposible. No logro encontrar humanidad común con el sexo opuesto.
Y me niego a interactuar con cualquier mujer que no me atraiga porque no quiero darles una idea equivocada. Muchas de ellas también son simplemente odiosas. Aquí surge una paradoja. Hombres que quieren salir de los foros incel terminan regresando a otros espacios en línea para buscar orientación. El anonimato les da seguridad, pero también evidencia cómo la necesidad de apoyo emocional en los hombres todavía encuentra pocas alternativas en la vida real. El hecho de ser sensible y tener contacto con tus sentimientos es algo que se va entrenando o no desde que eres bebé, desde la infancia, ¿no? Esta frase típica de que los niños no lloran, bueno, eso se convierte en los niños no lloran, en los adolescentes no lloran. Y luego eres homosexual o gay si lloras, ¿no? Entonces hay una serie de condicionantes sociales que van moldeando esa parte, ¿no? Y que la sociedad no es ajena a eso, porque lo hacen desde casa, lo hacen en la institución educativa, porque pertenecemos a familias que están educadas de maneras tradicionales. Entonces, cuestionar esos mandatos es cuestionar las relaciones sociales que llevan a los hombres, en este ejemplo, a omitir el tema del contacto con sus emociones o a distinguir todas las emociones que tienen, ¿no? La tristeza, la frustración, la ira, etcétera. Y que no sea solamente la ira la emoción que se les permita sentir. Entonces hace falta una gran educación social sobre lo que los hombres sí pueden hacer, ¿no? Hacer masculinidades más complejas. Mientras más te tienen atrapado en el celular o en la red, pues más te pueden vender cosas, más te aíslan de competidores, más se apropian de la discusión pública de lo que vale, o sea, la agenda pública, ¿no? De lo que vale la pena hablar en sociedad. A lo mejor hay sujetos a los que identificamos como incel y hay que tener mucho cuidado porque ahora pareciera ser que todos los jóvenes son incel y eso no es cierto y no puede ser cierto porque los volvemos a dejar solos, ¿no? Volvemos a hacer que se atrincheren en un grupo donde solamente se van a reconocer entre los que comparten esta ideología. Y a lo mejor, como en otras actitudes de pertenencia que tienen los adolescentes y los jóvenes, pues van a decir, ellos sí me entienden, aunque intuyan que eso no es así, ¿no? Porque algo propio de la juventud o de los adolescentes es que se busquen entre pares, ¿no? Y no podemos dejar que se esencialicen de esa forma. Cuando hablé de que han aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, los científicos sí pensamos que hay varias hipótesis por los que han crecido, ¿no? Unos son los medios digitales, otros tal vez que ahora los adolescentes identifican más los problemas de salud mental y otros sí es este sentimiento de desesperanza, ¿no? De tanta violencia, del cambio climático, de las crisis económicas. Y sí tenemos claro que la desesperanza es algo que permea en los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es tener políticas públicas, ¿no? O sea, ¿qué les ofrecemos a los jóvenes? Me parece que recuperar los espacios es una batalla. Es hacer perder un poco de espacio al celular y a los dispositivos y darle un poco más de prioridad a otros. Sin esa presencialidad veo muy complicado, o sea, presencialidad de cuerpo completo, incluida la mente, no la atención al celular, veo muy complicado que podamos lograrlo. Y más bien soy pesimista en ese sentido. Tenemos que decir que tiene un chance de transformarse, que hay todos estos mandatos que los hacen que tengan mayores cifras de suicidio, mayores cifras de adicciones, mayor índice o probabilidad de morir en un accidente, en un homicidio, ¿no? Y que eso se puede transformar, ¿no? Y que eso también va a hacer que cambie su convivencia con las mujeres en general.
Bye.